Estamos de regreso en Foro Cristiano, como anunciamos, con el doctor Orlando Mayorga Sánchez, presidente del Consejo Nacional de Evaluación Académica. Así es, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Santiago, gracias a Dios. De ánimo. De ánimo, luchando la vida, confiando en el Señor, ya que como tú conoces, tengo un problema personal, sí, familiar, y hay, esto me tiene un poco cohibido ya. Que hay de paso ya. Una cadena de oración. Yo te agradezco. La mamá de nuestro hermano Orlando está pues en una situación difícil de salud y estamos yo ahí. le pido a la iglesia porque mi papá murió hace 14 meses. Sí, está mi mamá comenzó esta enfermedad y le ha avanzado bastante, pero en principio estamos confiando en el Señor. Correcto. Ya que se haga su voluntad. Y estamos en la esperanza. Y no perdemos la esperanza que, sí, correcto, pase lo que pase, que Dios me fortalezca. Siempre hay ganancia, ¿no? Así como es, cristianos así siempre es. hay ganancia. Hay una hermana me llamó y me dijo, lee Salmo 90. Sí. Dice que en los últimos días la edad 70, máximo 80. Sí. Y mi mamá tiene 82 años. No, ya, o sea que debo tener un espíritu de gratitud a Dios por dármela ya por mi edad, 55 años que voy a cumplir. Así que le estamos pidiendo al Señor, sí, que se haga su voluntad, que nos dé la fortaleza necesaria y que así como estoy yo, hay mucha gente también que tiene problemas de padre, de familia. Correcto, siempre hay Te comento rapidito, los 3 jóvenes que se ahogaron en el Menco eran jóvenes de la iglesia mía. Ya, pero que queda aquí en las 4 esquinas en Carazo. Correcto. Ya se ahogaron, 3 muchachos jovencitos, 22 y más la prima. Entonces son situaciones que a veces sale fuera del control humano, pero que se haga la voluntad de Dios. Así es. Ya. Sí, el Señor sabe lo que hace. Así es. Debemos de tal vez no resignarnos. Yo creo que esa palabra no la debemos ocupar nosotros los cristianos, resignarnos como que, sino que gozarnos en la voluntad de Dios. Gozarnos en la voluntad de Dios y tener la esperanza que pronto los veremos también. Así es. Bueno, en el nombre del Señor Jesús. Pues yo quiero comentar con usted ciertos aspectos que son noticia este día. Primero quiero, algo como curioso, pero parte de la naturaleza y de las bendiciones del Señor. Mientras aquí en el Pacífico estábamos con temperaturas altísimas, el día de ayer fue algo súper caliente. No sé cómo harán aquellas personas que no son que son más hermosos que yo, vamos a decirlo así. Porque yo, que soy así de delgado, yo me sofoco y no soporto la situación. Pero hay personas un poquito más gorditas, pues, no sé, pues. Pero en otros lados, en el norte, llovió y hasta granizo, hielo cayó. Yo quiero compartir porque este video fue de ayer, de Jinotega, cómo caía esta cosa. Tal vez nos ayuda ahí, Caleb. Eso te hiere, eso te daña la piel y te golpea como una piedra tirada con mulera. ¿Ves? Ahí está, así estaba la situación ayer. Eso era frío, caía hielo, pues. Pero bueno, parte de la bendición. ¿Ves? Sí, la bendición dice que el agua cae sobre todo, sobre bueno y malo. Sí. Igual sale el sol. Igual el calor sobre bueno y malo. Sí. Yo te digo que nosotros nos sorprendemos del calor, pero hay lugares en el mundo que son súper calurosos y que la gente se adaptó a vivir esta vida. ¿Ya? Un ejemplo, Panamá es caliente. Sí. La ciudad está plenamente a la par del océano. ¿Ya? Y la temperatura, todo el resplandor lógico que tienen una ventaja que es el sistema de aire acondicionado. Más o menos igual que vos salís de tu casa en Miami y es un calor insoportable. Sí. Pero como la gente está acostumbrada a entrar a la oficina, a entrar a la casa, el aire acondicionado, las ventilaciones. Pero creo que debemos mantener ese espíritu de gratitud. Gracias, Señor, porque bendeciste a la gente del norte. Correcto. Ya dándole una agradable temperatura. Ojalá que un día esto nos llegue a nosotros. No tanto como que caiga hielo, pero por lo menos que haya viento. Sí, porque el viento permite llevar el fragor del calor. Sí, y eso es bueno. Y uno respira con tranquilidad. Ahora, imagínate la parte del occidente. Ajá, nosotros nos quejamos de Managua. Y lo que es el viejo Chinandega, todo lo que es la parte Pacífico, sí, buscando el océano, Corinto. Y es más, presenta las temperaturas. Yo creo que la gente no habla nada de calor, como viven en este estado. Ya no lo sienten. Pero sí, es una bendición de Dios siempre las cosas que ocurren. Yo creo, doctor, que lo que no podemos decir nosotros es maldecir, porque muchos tenemos la costumbre, y vamos a decirlo, tenemos, aunque yo no lo hago,
he aprendido a no hacerlo, de decir que quejarme por tanto calor y maldecir el calor, como quejarme por tanta agua y maldecir el agua. Cuando estamos con calor deseamos el agua, y cuando deseamos el agua, cuando tenemos el agua, tal vez en cantidades no, y nos olvidamos de las condiciones malas en que viven millones de personas, y que nosotros estamos en buenas condiciones. Claro. Entonces nosotros mantener un espíritu de gratitud por todo, ¿ya? Gratitud por el sol, gratitud por la lluvia, gratitud por esto, gratitud por aquello, porque Dios no va a permitir algo que usted y yo no podemos soportar. Así es. Ni siquiera dice que Dios pesa las pruebas. Ni siquiera las tentaciones, menos Dios pesa de la las naturaleza. Pruebas. Así es que debemos de mantenerlo en actitud de gratitud. De gratitud, bien. Así es. Si hay calor, pues gracias a Dios que hay calor. Hay que buscar como soplarse, aunque sea con un cartón. Y bajar un poquito de peso, pues. Sí. Y hay que cuidar la alimentación. Y hay que ver que siempre, así como hay personas en mejores condiciones que nosotros, hay personas en peores condiciones. Sí. Nunca hay que olvidar eso. Así, entonces hay que agradecer que tenemos una silla donde sentarnos, que tenemos un techo donde llegar, donde protegernos, un zapato que ponernos. Así es. Hay gente que se levanta y no se pone un zapato porque no lo tiene. Entonces hay que ser agradecido en todo. Un espíritu de gratitud. Bien, doctor, pues hoy también se realiza el juicio, doctor, contra los hermanitos de la Iglesia de Asamblea de Dios de Rosita, en la comunidad del Cortesal, que todos sabemos, pues, hicieron una especie de ¿cómo sería? Rito, exorcismo sería la palabra correcta. Pero ese como es un término no utilizado en la iglesia evangélica, más en la iglesia católica. Ellos hicieron en la iglesia evangélica igual. Se practica un exorcismo igual. Sí, en la teología protestante, como teología católica, el exorcismo es la liberación de una persona de un mal espíritu. Lo que le digo es que como la iglesia católica lo ocupa más, ya las iglesias evangélicas no ocupaban ese término, el exorcismo, sino que le llaman liberación. 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 Sí, liberación. Más las pentecostales, pues. Ya. Entonces, quemaron a una muchacha y murió, producto de las quemaduras. Hoy van a juicio. Están implicados creo que 4 varones y 2 mujeres. De estas 2 mujeres, las 2 mujeres tienen niños menores de 5 años, que están pues ahorita sin su madre al amparo de los familiares, y también los otros son padres de familia, pues. Pero cometieron un delito. Dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Desconocimiento de la ley. Que yo no sabía que era prohibido. Bueno, pero se murió la mujer y van principalmente por secuestro y por asesinato, no sé en qué grado, pero asesinato. Ayer las asambleas de Dios volvieron a sacar un comunicado en donde, enfocan que ha habido mal manejo de los medios de comunicación sobre el asunto, que lo han tratado de poner como que es un asunto que fue oficializado, que fue dirigido por la institución y que son prácticas que se hacen. Y ellos aclaran que no. Aclararon también que los hermanos involucrados en esto no eran pastores ordenados, que más bien era un campo en proyecto de ser constituidos como iglesia, y que ninguno tenía credenciales pastorales debidamente, pues no habían estudiado y no habían pasado el curso que ellos hacen para llegar a ser pastores en esa organización cristiana. Y ayer hicieron una reunión de presbiterios en donde se reúnen los principales líderes de las comunidades y el Ejecutivo Nacional, y llamaron a los medios de comunicación donde pidieron misericordia. Misericordia no es un término jurídico. Misericordia. Entiendo que hay perdón, hay indulto a minoración de pena, baja de la pena, pero usaron este término, pedimos misericordia. ¿Qué opinión le merece sobre esto y cómo cree usted que debe ser manejado este caso jurídicamente? Jurídicamente primero, porque después quiero preguntarle cómo se manejan en otras congregaciones religiosas, por ejemplo las que usted pertenece, estos tipos, si acaso detectan algo de esto aquí, que crean que alguna persona tiene demonios, pero vamos a dejarlo para adelante. Ahorita la situación como está, va el juicio y ha pedido misericordia. Primeramente hay que reconocer de que no podemos generalizar este acto como una práctica común dentro de una denominación, sino que este es un acto particular donde un grupo de hermanos
por falta de conocimiento, Sí. por falta de información teológica, aplicaron un método no establecido por Dios. Sí. ¿Ya? Porque eso es un hecho. Ni establecido ¿ya? por la institución. No está establecido por Dios, mucho menos por la institución. Sí. ¿Ya? Cuando una persona religiosa comete un acto, los medios de comunicación deben de servir como medios educadores. Correcto. ¿En qué sentido? En no condenar a la institución en su totalidad, sino en ver de una forma particular el acto cometido por una persona, 2, 3 o 4. Correcto. ¿Ya? Porque sería injusto legalmente. La Biblia es clara: el alma que peca, esta muere. ¿Ya? Sí. O sea, porque en el tiempo antiguo había la cultura, dice, el padre se come la grasa, a los hijos le da la dentera. Sí. O sea, parafraseado sería, el padre cometía una falta y el hijo pagaba las consecuencias. O, en el lenguaje popular nuestro, ya, yo me como el jocote celeque, ya, y a mi hija le va a dar la dentera. Sí. No tiene ninguna lógica. Y Jesús dijo, basta este refrán: el alma que peca, esta muere. O sea que cada quien, el delito tiene que sí, cada quien va a asumir la responsabilidad de sus actos. Correcto. Cada quien. Entonces, el acto que la Asamblea de Dios exprese misericordia, lo hace dentro del contexto religioso plenamente. Sí. ¿Ya? Porque aún no solamente por él o por ellos se debe pedir misericordia, sino por todos aquellos que en un momento determinado de su vida, bajo el descontrol moral, legal de él, hicieron algo malo. Hombre, hay que pedir bondad por ellos. El gran problema de esto radica en que los medios de comunicación, algunos, y puedo decirlo, irresponsables, han tratado de este acto involucrar a todo el sistema, lo cual nada tiene que ver. Es como si dijéramos, un sacerdote cometió una falta. Ok, ¿por qué voy a decir todos los sacerdotes cometieron una falta? O toda la iglesia católica. O toda la iglesia católica. No, cada quien hay que ver el caso de una forma muy particular. Ahora, y la institución como religiosa que es, les menester, o sea, es parte del ministerio de la iglesia, ya, solicitar misericordia, solicitar perdón, solicitar comprensión, solicitar, porque es el deber de la iglesia. Sí. Tratar de salvaguardar la vida aún de aquellos que han cometido un acto malo. Pero, Santiago, no hay que olvidar algo. Ajá. La contraparte, la familia. Sí. ¿Ya? Entonces, pienso yo de que sabiduría, misericordia, aunque Dios dice, ya no quiero misericordia, lo que yo quiero es obediencia. Sí. ¿Ya? El principio sería hablar, tratar de mediar con la familia sufriente, porque dejaron responsabilidades también, claro, ¿ya? Tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿ya? Para que las cosas finales, al dar el resultado de la juez, recordar que la juez o el juez no va a leer la Biblia, ¿ya? Aunque, eso es lo que le quiero preguntar. Vamos a ir a una pausa, pero quiero ver si cerramos el punto aquí. ¿Qué puede entender un juez por misericordia? Por eso, el juez por misericordia es tratar de aplicar la pena menor al delito cometido. No significa perdón. No significa perdón. Aunque misericordia puede ser perdón. Porque... Sí, pero recordad que el juez tiene que guiarse conforme la ley. Sí, y lo mínimo, lo medio y lo máximo de un delito está contemplado en la ley. Entonces, recordad, y que hay que no... Estamos hablando como si solo hubiera una parte, pero está la otra parte, la parte acusadora, que va a pedir tanto, pide justicia. Entonces el juez, Dios le dé la sabiduría suficiente como para que el juicio que vaya a dar en su momento oportuno, o la condena que haga en su momento oportuno, pueda quedar bien con todos. Bien, doctor, vamos a continuar después de la pausa con este interesante tema para entender, porque muchas personas no conocen el término misericordia, lo oyen pero no entienden. Vamos a explicarlo, qué significa el término misericordia teológicamente, ¿no? Claro, y bíblicamente. Después de la pausa y continuamos con otros temas con el doctor Mayorga. Volvemos. Bien, con el doctor Orlando Mayorga, presidente del Consejo Nacional de Evaluación Académica, que al final le vamos a preguntar cómo va la evaluación académica de las instituciones de educación superior.
Pero estamos analizando el caso que hoy es el juicio de los hermanos implicados en el acto, en el hecho de la hermana que pereció en el Cortesal, en Rosita, por un asunto de un mal manejo de una situación supuestamente demoníaca, pues, y murió la señora. Bueno, las asambleas de Dios han pedido misericordia, y ahí queremos que nos explique aquí el pastor, porque también nuestro amigo doctor es pastor. Misericordia en términos teológicos, ¿cómo es interpretado? ¿Qué podemos interpretar? Misericordia es un concepto en la cual podríamos decir hay un montón de sinónimos. Sí. ¿Ya? Para nosotros misericordia es así, literalmente, perdón total. Sí. ¿Ya? Y tenemos el caso de aquel deudor que le dio al rey 10,000 talentos. Sí. ¿Ya? Pidió misericordia y el rey le perdonó. Ese está en la Biblia, ¿no? Claro, sí. Una historia bíblica. Correcto. Después, saliendo él, se encuentra a su deudor que le debía 100 talentos. El que fue perdonado también tenía él a alguien que le debían. Sí. Entonces, cuando llegó aquel el que le debía 100 denarios, le pidió misericordia y él no tuvo misericordia. Ajá. ¿Ya? Sino que lo mandó a echar preso. Ya lo habían perdonado a él. Y a él le habían perdonado 10,000. Más grande. ¿Ya? O sea que 10,000 talentos en aquel tiempo era una deuda impagable. Sí. 100 denarios era el trabajo de un año. O sea que era una deuda que se podía pagar en un año, ¿no? Con un arreglo de pago. Sí. ¿Ya? Entonces el hombre que había recibido misericordia, no tuvo misericordia con el que le debía una tontería. Pero cuando se dio cuenta el rey que no fue misericordioso como él había sido con él, sí. ¿ya? Entonces lo mandó y le quitó todo. El acto de misericordia es un acto de perdón. Perdón, principalmente. ¿Ya? Acto de perdón en el cual puede darle un acto de perdón un juez o un jurado. Sí. En este caso, si el jurado determina no culpabilidad, es no culpabilidad. Correcto. Aunque haya cometido la culpa. Sí. Pero esa es la facultad plena que tiene el jurado. El jurado tiene capacidad para decidir. De decidir cualquier... Y el juez asumir acatar la decisión del jurado. Entonces, el acto de misericordia es un acto cristiano. Sí. ¿Ya? Deberíamos estar pidiendo misericordia para que no se esté dando las matancidas en otros países del mundo. Sí. ¿Ya? Que aquellos que tienen el poder armamentista no actúen de forma inmoral contra poblaciones civiles, ¿ya? Pedirnos misericordia. Correcto. ¿Ya? Y eso nos permite reconocer que esto es cuestión de voluntad. Sí. ¿Ya? Ahora, pero yo quiero ir un poquitito más allá del acto de misericordia. El acto de empatía, ponerme en el lugar de las personas dolientes. ¿Ya? Porque en este contexto lo que debieron haber hecho desde el inicio es haber hablado con la familia que sufrió la pena de la muerte de su familiar. Correcto. ¿Ya? Para tratar de medio apalear, para tratar de que fue una mala forma religiosa de haber hecho un acto que no está contemplado dentro de las formalidades rituales de la misma denominación. ¿Ya? Yo he participado en actos de exorcismo. Ajá. ¿Ya? Nada tiene que ver con lo que ellos hacen. Ahí quiero preguntarle. Bueno, yo quiero decir un concepto mío de misericordia, ¿no? Me parece que es pedir por aquello que a mí me gustaría que me lo hagan a mí, estando en la situación que está el otro. O sea, que me traten de la forma que a mí me gustaría que me trataran, ¿verdad? Esa es como misericordia. Tener misericordia de aquel es mirarlo ahí como está, en esa situación, y pedir para él lo que yo pediría para mí estando en la posición de esa persona. Entonces, bueno, y nadie va a pedir para sí lo peor. Pero te voy a presentar un caso hace meses, donde la madre, en los juzgados, se le acercó al muchacho que mató a su hijo y le dijo: yo te perdono. Correcto, pero la ley no. La madre dice: sí, yo te perdono, no te acuso, arrepiéntete. Sí. Pero
Estos son casos que Dios tiene que estar en el alma de un ser. Correcto. Como para decirle, mataste a mi hijo, pero yo lo paso por ahí. Porque un hermano puede decirlo un primo, pero que una madre diga por un hijo al asesino de su hijo es bastante increíble. Pero bueno, ¿cómo se maneja, digamos, en su iglesia? Okay, primeramente, en su iglesia cuando se detecta, y cómo se puede detectar eso, claro, para decir, porque yo miro, endemoniado. A ver, yo miro seres humanos, y el demonio es invisible. Creo que existen los demonios, como creo que existe Dios. Si le creo a Dios, porque Dios dice que existen, debo de creer que existen. ¿Cómo puedo decir yo a simple vista decir, esta persona anda demonio? Primeramente, ¿cómo se detecta eso? Para después pasar a cómo hacen para sacárselo. Pero antes de saber si la persona tiene un espíritu que la está controlando. Si vos, y aquí donde y esto es para reflexión de toditas las denominaciones. Sí. ¿Ya? No estoy hablando de la asamblea, estoy hablando para toditas las denominaciones religiosas. Hoy pastor se llama a cualquier persona. Y no es cierto. ¿Ya? No es cierto. Es que uno se autollama. ¿Ya? Uno se han autoproclamado. Entonces un ejemplo, se han autoproclamado profetas, se han autoproclamado apóstoles, se han autoproclamado pastores, se han autoproclamado reverendos. Bueno, yo no sé qué más se han autoproclamado. Sí. Ya, pero Dios dice que a algunos les dio dones. Unos para maestros, otros para pastores, otros para médicos, otros para administrar. A cada quien Dios le dio sus dones para beneficio de ¿qué? De la iglesia. Entonces, una de las debilidades fuertes que tiene la iglesia protestante, la iglesia evangélica en general, es que sus pastores no son formados profesionalmente. O sea, no han ido a estudiar para conocer los métodos de Dios. ¿Ya? Leer la Biblia y conocer la Biblia no me acredita a mí decir que yo soy pastor. Y para manejar a un grupo de un grupo de personas. Y que el problema no es que te autoproclames, sino que el problema es que vas a crear tu propio grupo de iglesia, ¿ya? Con doctrinas que no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica. ¿Ya? Hay muchas doctrinas o prácticas. Hay muchas doctrinas falsas, ¿ya? Dentro de las iglesias protestantes, ¿ya? Que no tienen ninguna base bíblica. Por esa razón, la persona que anda una credencial o una licencia ministerial o una credencial ministerial de una denominación, significa que esa persona ha sido formada profesionalmente para ser un pastor, para ser un reverendo. Aquí yo le quiero hacer una observación, mi estimado doctor. Dígame. Andan muchos con credenciales, pero son instituciones que también son de instituciones que no tienen la calificación para acreditar. No, o sea, cualquiera viene, hace una ONG y dice que es iglesia, en el Ministerio de Gobernación se la aceptan, le dan pase porque llenó los requisitos que ahí dice, y se dice constituye iglesia y comienza a dar credencial y comienza a dar, pero tiene que ser institución seria. Claro, pero veamos las consecuencias. Correcto. Las consecuencias es que cuando se hace una mala práctica, igual que los médicos, vos puedes tener tu licencia de médico, pero también si hace una mala práctica, hay un consejo que va a determinar si cumpliste el protocolo de cumplimiento para determinada operación. Correcto, si no puede matar a alguien. Si no puedes matar a alguien. Que lo han hecho. Ahora, quiero decirte que es tan delicada la carrera de teología porque tiene que ver con el alma. O sea, no solamente con el alma espiritual, con la salvación espiritual, sino con el alma física, con el cuerpo. Tanto que han ocurrido casos en la cual han matado personas. ¿Ya? Por hacer una mala práctica. ¿Ya? Y la Biblia establece los mecanismos. Por eso dice, Señor, ¿por qué tus discípulos no pudieron sacar el espíritu endemoniado que tiene a mi hijo? Mientras Jesús bajaba del monte de la transfiguración. Y los discípulos se sorprenden. Ya, pero si hemos sacado un montón y a este chaval no lo pudimos hacer nada. Y le salió duro. ¿Ya? Uno ahí. Le salió duro. Entonces dice, ¿qué es lo que hay en su corazón? El problema no está en el chavalo. El problema está que en los discípulos, en el corazón, habían temas
que no les permitía a ellos tener la autoridad que Dios le había dado a ellos, porque dice, en mi nombre sacaré ese espíritu, en mi nombre van a sanar, en mi nombre van a resucitar, y comienza, pero no, el ser humano no tiene la autoridad. Quien tiene la autoridad es quien te la confiere, y ese es Dios. Entonces, cuando hay un caso de exorcismo, primero hay un proceso. Hay que hablar con toda la familia. Hay la familia más cercana. La familia más cercana a la persona que está teniendo el mal. Pero ¿cómo se detecta? Sí, ahí quiero comenzar. Y que eso vamos. Y que te tengo que explicar el procedimiento. Ver toda la familia. Ponerse a cuenta la familia. Usted le habla a su esposa. Usted anda en pecado. Hay un pecado oculto con cada una de las familias cercanas. ¿Ya? Porque hay que buscar por dónde entró el diablo. ¿Ya? Por dónde entró el enemigo. ¿Ya? El caso que yo miré fue de que una compañera de clase le echó agua a la muchacha. Y a partir de ese momento, la muchacha quedó endemoniada. Después de esto... Como que el agua llevaba algo. Llevaba algún compuesto. ¿Ya? Entonces, después de esto, 2 pastores fuimos. Ya hablamos con cada una de la familia. Le explicamos la situación. Le explicamos que si hay alguien que tiene pecado, mejor que se salga. Correcto. Porque dice que se sale uno y se te meten 7. Sí. Nosotros como pastores tenemos que estar limpios delante de Dios, ponernos a cuenta, antes de meternos a ese lugar, Señor, reviso mi vida. Si te he fallado público o privado, si he cometido falta público o privada, yo quiero entrar limpio a este nuevo escenario. Porque un escenario donde yo necesito que tú estés conmigo. Y es delicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el diablo, yo recuerdo el primer caso también que estuve, un muchacho, Buanerre, nunca se me olvida, no te conocía, se te ponía de frente vos. Y te sacaba tu vida pasada, Santiaguito. Adivino. ¿Ya? El espíritu de adivinación. ¿Ya? Santiaguito, ¿te acordás de tal día que hiciste este y este? Santiaguito, ¿te acordás que la muchacha que fuiste? Mira, entonces nadie iba donde el chaval. Tenía miedo que le regalara. Ahora, ¿por qué razón? Claro, ¿por qué razón el muchacho te reflejaba el pasado? Sencillamente porque el diablo solo sabe acusar. ¿Pero de qué? De lo malo. De lo pasado. De lo pasado. El diablo no sabe de aquí en adelante. No te señala lo bueno. ¿Ya? Sí. Pero el diablo de aquí en adelante no sabe nada. No conoce el futuro. Pero sí, todo tu pasado ha sido testigo. Entonces, de esta manera, uno comienza un espíritu de ayuno, de oración, de consagración familiar, de invitar a la iglesia, de orar, de consagrarse, para que Dios haga su obra de liberación. No soy yo. Sí. Yo he visto algunos reverendos que abusan. Yo tengo el poder, dice liberación. Señor, Dios le ha dado la autoridad para liberar a personas de espíritus inmundos. Vamos a ir a una pausa, pero yo solo quiero recordar aquel pasaje que dice que andaban unos impostores haciéndose pasar y en el nombre de Jesús andaban queriendo hacer milagros y sacar demonios. Y llegaron donde estaba uno bien plantado también. ¿Y cómo le dijo? A Pablo conozco, a Jesús también lo conozco, no. Pero ustedes quiénes son. Y se fueron, dicen, sin ropa, los dejó desnudos y se fueron. O sea que con eso hay cosas serias. No hay que jugar. Es cosa seria. Porque estás confrontando al mero diablo, al mero enemigo que tiene control sobre un alma. Pero quien entre en ese terreno, que entre primero a cuenta con Dios y segundo confiando que tiene la autoridad para Dios, porque hay un texto. Santiago 4:7, que no se te olvide, Santiago tu nombre, 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Volvemos después de la pausa. De regreso en esta interesante conversación con el doctor Orlando Mayorga Sánchez, presidente del Consejo Nacional de Evaluación Académica. Doctor, vamos a cerrar este tema y lo que más podemos pedir es que haya un juicio justo, ¿no? Sí, que se haga lo que es correcto, que se haga lo que es legal y que la juez determinará de acuerdo a los parámetros que están en la misma ley cuáles son las consideraciones necesarias. Pero sí, creo que no es de más que haya justicia, que haya misericordia, que haya comprensión, ¿ya? Y
y no pasar por alto a la familia doliente también. Correcto. Hay otra y familia, ahí la iglesia puede apoyar bastante. Hay otra familia que pide justicia, ¿ve? Y la justicia está, bueno, en prisión. Aquí no puede haber más justicia que la cárcel. Gracias Pero a Dios, la iglesia puede intervenir a favor de la otra familia y que las cosas puedan pasar. Correcto. Y es una lección aprendida y que no vuelva a ocurrir. Y yo quiero cerrar esta parte diciéndote, denominaciones, no llamen a cualquier persona pastor si no han sido formados. Alguien dice, los discípulos no fueron a universidades, que es la peor locura que he más escuchado. Universidad que el tiempo que anduvieron. Tuvieron 3 años y medio de clase teórica, práctica con el maestro de los maestros. Directa con el Imagínate ¿qué decía Pablo? ¿Discípulo de quién? De Gamaliel. Se jactaba Pablo, ¿ya? Y los discípulos, ¿qué decían? El maestro nos ha enseñado. Y no solamente le daba la información, los mandaba a la práctica, pero les daba la autoridad. Correcto. ¿Ya? Y siempre regresaban donde el maestro. O sea, que el pastor, porque a veces miramos pastores soberbios, pastores arrogantes, pastores que les gusta que le presten pleitesía. No, si el pastorado sirve para servir, es servicio. No para lucrarse. Es servicio, básicamente. ¿Ya? Es para servir a la humanidad. ¿Y dónde tenemos la recompensa? Dice donde el orín y la polilla no llega, en el reino de los cielos. Allí Dios da la recompensa. El que espere algo aquí está equivocado. Así es. Doctor, bueno, tenemos poco tiempo, pero yo quiero que analicemos un poco, porque los rumores de la guerra en Siria, allá por Corea, los movimientos que estaba haciendo Rusia, ahí en el mar de Corea y Estados Unidos. Pues en Semana Santa como que no hubo nada. Como que se calmó y no se ha oído nada mi más. Apreciación. ¿Qué pasa con eso ahí? ¿Se calmó la guerra? Mi apreciación. Recordá que cuando Donald Trump iba asumiendo su responsabilidad y tomando decisiones duras, también paralelamente se iban acrecentando las acusaciones contra la, entre comillas, porque ni vos ni yo estuvimos, dentro de la ilegalidad que se dio para el gane de él. Y aún hasta se vio involucrada ya Rusia está acusada de haber participado en la maniobra cibernética, etcétera, etcétera. Ese es otro mundo, ese mundo no lo entendemos nosotros. Y a ellos ya están en lo que están y eso no va a ser revertido. Pero oíme, qué interesante. Ese escenario iba subiendo, tanto que se hablaban de destitución del presidente. Y de repente se arma la guerra. ¿Y qué pasó? El escenario de él desaparece y surge un nuevo escenario. Sí, la llamada de atención es en otro foco. Ahora la atención está por el lado de una guerra que no se va a dar, ¿ya? Una guerra que no se va a dar porque los intereses de los imperios mundiales que existen van más allá de la percepción humana. Es lo que muchos dicen, doctor, de que aquí hay el término que dicen compadre hablado. Donald Trump y Putin se hablan y se dicen, mira, voy a hacer tal cosa, oíste, para que ya sepas, y el otro le dice, mira, voy a hacer este movimiento para que uno se meta en Crimea y el otro no le dice nada, y el otro, bueno, hace cualquier cosa en Siria y no le dice nada. Ya están, pero ante la opinión pública se atacan y se dicen. En política pero por debajo, se advierte uno. Por debajo, entonces, los que vamos a caer al lema del programa, el que perece es el que le falta conocimiento. Y además de eso, la idea es que el que sufre es la gente civil. Correcto. Y es lo más doloroso. Usted decía algo al inicio, que es el caso que tiene que ver con la carrera armamentista. ¿Quiénes son los países que producen armas? Así es. ¿Quiénes son? Mira, Israel. Correcto, son las potencias. Son las potencias. Rusia, Estados Unidos, Israel, China. Así es. Y entonces, ¿para qué producen armas? Para ellos y para vender. Así es. Y entonces quieren renovarla. Correcto. Y si las venden, ¿para qué? ¿Para qué? El que la compra, ¿para qué las quiere? ¿De quién era la empresa o de quién es la empresa que surte la alimentación al ejército de Estados Unidos? De un hermano de Bush. ¿Sabes qué significa esto? ¿Yeah? Aparte que son petroleros, todavía le venden los alimentos enlatados, los alimentos enfrascados,
de batalla para el ejército. Tienen toda la línea de subsistencia para el todo. ejército. Ok, Ya. entonces aquí lo que debemos entender es una cosa. Los países que producen armas las producen para venderlas principalmente, porque no las producen para tenerlas guardadas, porque es un negocio. Y tienen que crear guerras para que les puedan comprar esas armas y para que les sigan comprando municiones, y tienen que crear guerras. Ahora, y la otra, que ya que el tiempo está terminando, Santiago, hermanos, no hagan uso no hagan doctrina de un texto. Es correcto. ¿Ya? Y sacar del contexto histórico una opinión, ese es un desastre. Estaban poniendo un versículo de Isaías 15, creo, 3 al 6. Sí, ok, correcto, pero dice: Siria será destruida y Damasco, que no sé qué, y que Damasco y no sé cuánto, y ahorita se va a cumplir esta profecía. Pero no leían más abajo que dice: cumpliéndose esta profecía, inmediatamente está el otro versículo. Cumpliéndose esta profecía sobre Siria, dice el versículo, inmediatamente Israel será arrasado y será como aquel campo que ha sido cegado y que solo quedó la basura. Pero entonces estamos sacando textos de contexto. Yo no tengo ningún mal deseo contra Israel. Amo al pueblo de Israel, como tengo buen deseo para todos los pueblos del mundo. Yo no soy nadie para desearle mal a nadie. Así es. Ni soy Dios para desearle bendición a nadie. Pero sí, hay que ser serio en el manejo de los textos. Por eso, un texto fuera de su contexto es un pretexto, es una mentira, es una falacia. Okay. Entonces hay hermanos que sacan del contexto histórico ya la referencia que nada tiene que ver con el contexto histórico actual. Quizás son profecías que ya se cumplieron, doctor. Profecías cumplidas, profecías que se están cumpliendo y profecías que se cumplirán. Correcto, entonces hay que saber entender qué ya se cumplió, qué no se ha cumplido. Y yo te voy a decir algo, Dios es un Dios de orden. Correcto. Dios no va a hacer nada infringiendo el orden establecido previo a la creación de este mundo. Dios no va a permitir que la tierra sea destruida. Y ninguno de nosotros los cristianos debemos desearle mal a ningún pueblo del mundo. Dios bendiga a todas las naciones. Nosotros debemos orar porque todos los pueblos que estén en paz, en prosperidad, así es. Y que si se dan guerra, pues ni modo, pero no debemos desearle destrucción a ningún pueblo del mundo. Como no debemos desearla para nosotros mismos. Dice, no quieras algo contra otro que no te gustaría que hicieran contigo. Así es, doctor, muy agradecido. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Santiago. Vamos a invitarle otro día, ya bendiciones. No nos dio tiempo de ver cómo ve el avance de la evaluación. Para la próxima, pues. Para la próxima lo vamos a programar más prontamente. A ustedes, agradecerle la amabilidad de su atención. El próximo día a las 7 en punto es la cita en Foro Cristiano. Ahí nos vemos.